esta oportunidad traigo a debate un tema que tiene carácter constitucional, penal y procesal penal. Se refiere al carácter no jurisprudencial de los acuerdos plenarios. ¿Por qué adquiere vigencia este tema? Porque la semana última del mes de noviembre ha habido la inauguración del Pleno Jurisdiccional Penal y Procesal Penal de la Corte Superior de Justicia de Lima, donde uno de los ponentes principales ha sido el juez de la Corte Suprema, el doctor César San Martín Castro. En esa oportunidad, el maestro sostuvo que los acuerdos plenarios son jurisprudencia vinculante. ¿Cuáles son los fundamentos que llevan a arribar a esa conclusión? Normativamente parte del análisis de tres dispositivos de ley ordinaria. El artículo 22 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el artículo 116 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y el artículo 433 del Código Procesal Penal, en su numeral número 3. De la lectura de estos tres artículos, el maestro César San Martín dice lo siguiente. Dice que el artículo 22 establece que los acuerdos plenarios son vinculantes y deben ser respetados por todos los jueces. Eso es verdad. Pero la ley orgánica se refiere a las sentencias que la Corte Suprema dicta cuando generan jurisprudencia vinculante en un caso concreto. El artículo 116 de la ley orgánica, dice el maestro César San Martín, modificado por la ley 31591, refuerza esta jurisprudencia, indicando que su aplicación es obligatoria en todos los casos judiciales pertinentes. En base a este texto normativo, para el maestro, como casi dice lo mismo que el artículo 22, serían lo mismo los acuerdos plenarios del 116 que las sentencias vinculantes del artículo 22 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Y nosotros sabemos que eso no es así. El primero se dicta en base a sentencias en casos concretos. El segundo son reuniones que hacen los magistrados, donde no hay un caso concreto, sino se analiza una ley que tiene vacíos, contradicciones y toman sus conclusiones. Por último, el 433, numeral 3, autoriza a dictar sentencias casatorias vinculantes, sea para definir interpretaciones en un caso o para resolver entre los integrantes de una sala o de varias salas de la misma área de lo penal, discrepancias normativas o interpretativas de los preceptos legales en conflicto. Concluye el maestro que son pues tres vías normativas que justifican la unificación jurisprudencial y su carácter vinculante que tiene nuestro ordenamiento jurídico. Por último, dice, estos acuerdos plenarios de la Corte Suprema ofrecen un marco normativo para la interpretación judicial, asegurando coherencia y unidad en la aplicación del derecho a nivel nacional. Sus conclusiones de estas tres normas conducen al mismo fin, uniformizar jurisprudencia, y es expresión de la potestad jurisdiccional del Estado en la administración de justicia. Para él, considera que es jurisprudencia tanto los acuerdos plenarios como las sentencias vinculantes. Por último, dice que los acuerdos plenarios de la Corte Suprema son doctrina jurisprudencial y por ende jurisprudencia vinculante. Agrega además que es jurisprudencia porque es potestad normativa del Estado, es decir, es potestad jurisdiccional, es lo mismo. Nosotros, si hacemos un análisis constitucional de los acuerdos plenarios, tenemos que partir primero por entender qué dice la Constitución sobre la función jurisdiccional. Porque de la función jurisdiccional emana la jurisprudencia o emana la decisión jurisdiccional. El artículo 138 constitucional dice que la potestad de administrar justicia se ejerce por el Poder Judicial a través de sus órganos jerárquicos con arreglo a la Constitución y a la ley. La misma Constitución en su artículo 143 dice cuáles son esos órganos jurisdiccionales. La Corte Suprema, las Cortes y los juzgados. Nosotros sabemos que las Cortes Supremas, las Cortes y los juzgados están constituidos por jueces, que pueden ser unipersonales o pueden ser jueces colegiados.
La norma procesal penal, el artículo 16 del famoso nuevo Código Procesal Penal, establece que la potestad jurisdiccional se ejerce por la Sala Penal de la Corte Suprema. Por mandato constitucional, entonces, nosotros llegamos a la conclusión de que únicamente la actividad de administrar justicia o impartir justicia es realizada por los jueces en un caso concreto, en un expediente, cuando dictan una resolución o una sentencia. A esa actividad del juez, en ese caso concreto, solamente a eso se llama función jurisdiccional. Entonces, la función jurisdiccional implica la aplicación de la ley en un caso concreto, garantizando con ella decisiones racionales y justas. Es fundamental que los jueces, para dictar estas resoluciones, actúen aplicando los principios del derecho, que son uno de ellos, por decir, la imparcialidad. Otro, respetando la valoración debida de las pruebas y fundamentar sus decisiones motivando muy debidamente, y con ello se cumple una garantía que se conoce como el debido proceso. La jurisprudencia vinculante de la Corte Suprema, ¿cuándo se dicta una jurisprudencia vinculante de la Corte Suprema? Se dicta cuando, para aplicar una ley o al interpretar una ley y aplicarla, se encuentran vacíos, lagunas, contradicciones. Entonces, en ese momento, la Corte Suprema, al amparo del artículo 400, que es para el Código Procesal Civil, y el 433, numeral 3, que es para las causas penales, se generan decisiones judiciales dentro de un proceso que se llaman precedentes o doctrina jurisprudencial vinculante. Estas son las sentencias casatorias vinculantes. Ahí radica la importancia en la aplicación del derecho frente a lagunas, contradicciones o imprecisiones de la ley ordinaria. Para hacer una interpretación según el artículo 51 de la Constitución, que habla de la jerarquía de normas, tenemos que remitirnos a la pirámide legal de Hans Kelsen, o pirámide jerárquica normativa y jurisprudencial, donde en el extremo superior tenemos a la Constitución y los tratados internacionales que ha firmado el Estado peruano. Ahí también podríamos encontrar la jurisprudencia que hay del Tribunal Constitucional, sentencias vinculantes que hay del Tribunal Constitucional y las sentencias que dicta la Corte Interamericana de Derechos Humanos al interpretar vacíos o leyes en alguna normatividad de los países que conforman el sistema interamericano de derechos humanos. Después tenemos la ley, la jurisprudencia que dicta la Corte Suprema en las sentencias vinculantes en sede de casación. Como vemos en esta pirámide o de jerarquía normativa y jurisprudencial, no tienen cabida los acuerdos plenarios, por dos razones sencillas. Primero, porque no es jurisprudencia, porque no se ejercen, como hemos dicho, en el ejercicio de la función jurisdiccional. Y si no es jurisprudencia, mayor razón para poder decir que son vinculantes, obligan o vinculan, o que obligan o que vinculan a los jueces a nivel nacional. Para hacer una comparación normativa, por ejemplo, de estos artículos y de la Constitución, tenemos el siguiente cuadro. El artículo 22 de la Ley Orgánica del Poder Judicial se refiere al carácter vinculante de la doctrina jurisprudencial, o sea, las sentencias que dicta la Suprema en un caso concreto. La dimensión jurídica de este artículo es Ley Orgánica del Poder Judicial. El artículo 301A del Código de Procedimientos Penales del 40 y el artículo 433, numeral 3 del nuevo Código Procesal Penal establecen los precedentes vinculantes obligatorios y ahí se pone el nombre de doctrina jurisprudencial vinculante, que son las que dictan la Corte Suprema en cada caso concreto para línea interpretativa de todos los jueces del Perú y que son vinculantes. Esa es una ley procesal ordinaria. Y constitucionalmente tenemos el 138, que ya hemos hecho mención, que dice que la facultad exclusiva
y excluyente de impartir justicia es de los jueces, no es de reuniones de jueces, es de los jueces en un expediente concreto. El artículo 143 de la Constitución, donde nos dice ahí cuáles son los órganos jerárquicos que imparten justicia. El carácter de esta normativa constitucional nos va a definir lo que es potestad jurisdiccional y exclusividad de la función jurisdiccional. En el artículo 139.1 de la Constitución dice que de manera exclusiva el Poder Judicial imparte justicia. Esta es una norma de contenido constitucional y hay que respetarlo. Entonces, pues, no existe fundamento normativo constitucional, señores, que nos otorgue carácter de jurisprudencia o carácter jurisprudencial a los acuerdos plenarios. Los acuerdos plenarios no es jurisprudencia, al extremo que en varias casaciones desde el año 2017, 2018, en sentencias de casación, la Corte Suprema ha definido que los acuerdos plenarios solo es una doctrina legal, que no es doctrina jurisprudencial. Me preocupa porque últimamente en la exposición que ha habido en la inauguración del Pleno Jurisdiccional de Lima, el maestro César San Martín, contradiciendo las sentencias que él ha firmado, donde dice que es doctrina legal, hoy día nos diga que es jurisprudencia vinculante, o sea, que es doctrina jurisprudencial. Como les repito, el artículo 139.1 de la Constitución establece que la función jurisdiccional es exclusiva de los jueces y se da cuando resuelven casos concretos. Nunca sobre acuerdos generales que no responden a situaciones personalizadas específicas. Los jueces, cuando aprueban, cuando suscriben acuerdos plenarios, no lo hacen en el ejercicio de la función jurisdiccional porque no tienen un expediente a la mano. Los jueces, en ese momento que firman y aprueban los acuerdos plenarios, lo hacen como una interpretación, como hemos dicho, de doctrina legal. No carecen, no tienen contenido jurisprudencial menos vinculante. En estos acuerdos, por ejemplo, los jueces no podrían sostener ahí que no participan porque tienen alguna vinculación o algún nexo con una de las partes, porque en los acuerdos plenarios no hay partes, no hay un expediente, no hay un fiscal que vea un caso, no hay un agraviado en específico, no hay un imputado, no hay un abogado que defienda un interés particular en un caso concreto. Por eso es que en estos casos, acá, los jueces, cuando se reúnen en acuerdos plenarios, no aplicarían el principio de imparcialidad, el plazo razonable, el derecho de defensa u otros principios al emitir sus conclusiones. Esto que aparentemente es un tema teórico que hasta bizantino podríamos decir propio de gente que se dedica a teorizar sobre el derecho, pero no es así. Tiene sus implicancias prácticas graves en perjuicio de los ciudadanos que son sometidos a procesos penales y que por la aplicación de estos acuerdos plenarios muchas veces se violan sus derechos fundamentales. Vamos a ver algunas implicancias prácticas. Por ejemplo, ustedes saben que en la teoría de la argumentación jurídica existe una motivación argumentativa por autoridad, que consiste en que se cita a una autoridad, a un dogmático, a un maestro en derecho penal o procesal penal, para que nosotros podamos orientar nuestra decisión en tal o cual sentido. Como dice Ferrajoli, como dice Cancio Meliá o como dice cualquier tratadista, maestro Mixán Mas, procesal penal, pero eso es una referencia. No se puede trasladar mecánicamente lo que dicen los maestros a casos concretos. Aquí viene la primera implicancia práctica. Algunos jueces en el Perú, amparándose
en la motivación argumentativa por autoridad y sin mayor análisis del caso concreto, invocan los acuerdos plenarios considerándolo jurisprudencia vinculante e inmediatamente generalizan para todos los casos. Ahí hay un gran error. Por ejemplo, aplicando el acuerdo plenario 5 del 2023, sabemos que este acuerdo, el acuerdo plenario, declaró inconstitucional la ley 31.751. ¿Y cuál es la implicancia práctica de esta declaración de inconstitucionalidad? Que dijo que todos los jueces del Perú deben hacer control difuso y no deben aplicarlo. Y algunos jueces no lo aplican esta ley, cuando no lo han declarado inconstitucional y tampoco es inconstitucional por su contenido. ¿Cuál es el fundamento de este acuerdo plenario? Dice que la suspensión del plazo de prescripción es desproporcional y por ende es inconstitucional. Por lo tanto, no debe aplicarse. ¿Cuál es la consecuencia? De que no se aplica para el cómputo de la prescripción de la acción penal un plazo extraordinario, sino se aplican dos plazos extraordinarios. Es decir, cuando un delito prescribe a los 6 años, según esta interpretación ya no prescribe a los 6, sino prescribe a los 12 años de ocurridos los hechos. Si un delito que prescribiría a los 10 años ya no prescribe a los 10, con prescripción extraordinaria, sino prescribiría a los 20. Y los delitos de crimen organizado que prescriben hasta 20 años ya no prescribirían a los 20, sino a los 40. Y eso es un abuso, una desproporcionalidad. Y esto se ve más grave cuando el procesado está en la cárcel. No se dicta sentencia que ponga fin de manera definitiva al proceso. Y se mantiene preso porque a criterio de este acuerdo plenario y los jueces que siguen esto creyendo que es jurisprudencia vinculante, no declaran prescrito cuando ya prescribió hace mucho tiempo este delito. Los jueces, aplicando el acuerdo plenario 2-2024 del 7 de abril del 2025, corregido con fe de ratas del 10 de julio del 2025, para el delito de robo agravado, ubicado en los incisos del 1 al 9, la pena conminada para estos delitos es no menor de 12 años, ni mayor de 20. La pena a imponer en caso de tentativa sería en su extremo mínimo, según el acuerdo plenario, 8 años y en su extremo máximo 13 años 4 meses. Es decir, que para un caso de tentativa, la pena a imponer aplicando el acuerdo plenario sería 13 años 4 meses, es decir, mayor de 12 años, que es el mínimo combinado cuando el delito se consuma. Y eso, en ambos casos, de la prescripción de la acción penal y la determinación de la pena a imponer en la tentativa, si se siguen las reglas del acuerdo plenario de la Corte Suprema mencionados, la decisión judicial es desproporcionada, ilegal e irracional. Para concluir, señores, diremos que hay un error conceptual de los jueces de la Corte Suprema en las salas penal al declarar fundados los recursos de casación por apartamiento de doctrina jurisprudencial cuando las salas de apelaciones se apartan de los acuerdos plenarios de la Corte Suprema. Nosotros sabemos que, según el artículo 429, numeral 5 del Código Procesal Penal, son causales para interponer recurso de casación el apartamiento de la doctrina jurisprudencial de la Corte Suprema y del Tribunal Constitucional. No cuando se apartan de los acuerdos plenarios, porque eso no es doctrina jurisprudencial de la Corte Suprema. Como hemos dicho a través de todo esta exposición y a través de lo que han dicho los magistrados de la Corte Suprema en sus casaciones, los acuerdos plenarios son doctrina legal. Otra conclusión: una ley ordinaria no puede ser modificada o declarada inconstitucional vía interpretación por los acuerdos de la Corte Suprema. Y hemos visto que en el acuerdo plenario 5 del 2023, el acuerdo plenario ha dicho que esa ley 31.751 es inconstitucional y que los jueces no deben aplicarla y deben hacer control difuso.
Tercero, vía los acuerdos plenarios, los jueces penales de la Corte Suprema vienen haciendo interpretación extensiva de la ley en perjuicio de los procesados. Es decir, vienen actuando contrario a lo que dice el artículo 139, inciso 9 de la Constitución, que prohíbe la interpretación extensiva y analógica de la ley. Así también violenta el artículo 7, numeral 3 del título preliminar del Código Procesal Penal. Este error conceptual, señores, genera inseguridad jurídica, vulnera el principio de predictibilidad de las decisiones judiciales, violenta el principio de igualdad de la ley y con ello el Estado de Derecho se ve resquebrajado. Por último, preciso que en las semanas pasadas el Tribunal Constitucional ha publicado una sentencia donde se pronuncia acerca del carácter no vinculante de los acuerdos plenarios de la Corte Suprema. Y algo muy importante, al interior del país, muchos jueces unipersonales y juzgados colegiados, integrantes de salas de apelaciones, vienen desvinculándose de los acuerdos plenarios 5 del 2023 respecto a la prescripción de la acción penal. Espero haber contribuido en algo con el esclarecimiento de este tema, que como digo, no es pura teoría, tiene sus implicancias prácticas y hay que estar en el cuerpo, en la carne de la gente que está procesada penalmente, muchos de ellos privados de su libertad y que a veces por aplicación de estos acuerdos plenarios, sus derechos son violentados y justificados, entre comillas, con apariencia de sentencias que tienen mucho que cuestionamiento.